las palabras de introducción del Padre Alberto, que nos pone en una profundidad, inmediatamente en una profundidad de la temática que estamos tratando. Le pido entonces a Joaquín que nos comparta la pantalla. El tema ya fue anunciado, así que podemos pasar al próximo slide. En el sexto Diplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia, promovido por la Academia de Líderes Católicos con el tema La mujer en la vida pública, feminismos, género y identidad católica en el siglo XXI, realizado el año pasado, tuve la oportunidad de hablar de María como ícono de la mujer en la Iglesia desde el pensamiento del Papa Francisco, o sea, una visión más general. Quizás por eso la misma Academia me haya invitado a participar en este primer seminario internacional de la mujer para hablar sobre la mujer, Iglesia y sinodalidad, escucha y cuidado de la realidad, y especialmente centrarnos en el tema de María. Podemos seguir. En las sesiones anteriores de este diplomado, ustedes tuvieron la gracia, ¿no?, de hablar de tantos temas, tantos desafíos, propuestas concretas para vivir la sinodalidad como mujer desde la vida religiosa, familiar, eclesial, política, social, y además de escuchar testimonios de mujeres que transforman la Iglesia y el mundo. Ahora entonces nos toca hablar sobre la Virgen María, ícono de la contribución de la mujer para la sinodalidad en la Iglesia, y me alegro de poder estar con ustedes en este encuentro. Pero queda la pregunta, hablar de María al final de toda esta reflexión puede parecer un poco fuera de lugar, visto que ya han identificado cuáles son los desafíos, cómo pueden responder a ellos. Próximo slide. Sin embargo, yo diría que al revés, mirar a María al final de este recorrido es absolutamente necesario por diversos motivos, y menciono algunos. Primero, porque Dios quiso que una mujer participara esencialmente en la historia de salvación. Una historia que acontece hoy, aquí y ahora, y que no se puede hacer sin María, que en su estado glorioso, no nos olvidemos, ella actúa desde su ser glorioso, acompaña a sus hijos hasta la consumación de los tiempos. En segundo lugar, porque María es madre, madre solícita, interesada por la vida del pueblo de Dios y de cada uno de sus hijos. Intercede aquí y ahora para que los desafíos que han identificado en todas las otras sesiones puedan ser enfrentados, y que las propuestas presentadas también en las otras sesiones puedan tornarse realidad. Ella es madre interesada en que todo esto acontezca, y es especialmente intercesora en esa intención. En tercer lugar, porque María es ícono para la Iglesia y para cada cristiano, como lo dije en el Seminario de Doctrina Social de la Iglesia, que ahora lo repetimos, aplicado especialmente a María, ícono de toda la Iglesia. Especialmente entonces para las mujeres, es la imagen, el espejo al cual debemos mirar al momento de poner en práctica todo lo que hemos reflexionado hasta aquí. Es además modelo de virtudes que necesitamos sinodal como iglesia misionera en salida. Entonces, mirar a María como ícono, como espejo para cada cristiano, especialmente para las mujeres, es absolutamente necesario al final de este seminario. El discurso mariano no es, por lo tanto, solo, digamos así, la guinda de la torta, o un hermoso apéndice, o aún una piadosa meditación al final para que todo, digamos así, suene bien y parezca eclesial, católico, sino que es una necesidad para la realización del propio camino sinodal, una parte intrínseca del proceso sinodal. Es imposible pensar que María no esté caminando con nosotros, haciendo camino sinodal, o sea, sínodo caminando juntos, en particular con las mujeres. Tampoco es posible pensar que María camine a la distancia, sin involucrarse, balconeando la vida, ¿no?, como es la expresión del Papa Francisco, mirando desde arriba a ver qué le pasa a las mujeres, qué le pasa a la Iglesia en este camino sinodal. Seguramente ella se metió y está metida totalmente en nuestro camino. Los desafíos son enormes, las propuestas son osadas. Si miramos el clericalismo, el machismo, los abusos de poder y tantos otros problemas reinantes en la Iglesia,
Si consideramos la grandeza de las dificultades y la debilidad de nuestras fuerzas, nuestros sueños parecen desvanecerse. Todo parece utópico. Ante una situación así, somos invitados a mirar a María, mirarla y dejarnos mirar por ella, como tantas veces nos ha invitado Papa Francisco. Ahí en esa foto se ve cómo él ejercita eso que él mismo nos invita a hacer, mirarla y dejarnos mirar por ella. Especialmente cada mujer es invitada a mirar a María y decir, ven madre, camina con nosotros o con nosotras. Todo eso solo va a ser posible porque tú caminas con nosotros, porque tú eres parte de ese sínodos, de este camino juntos, que hacemos juntos. ¿Puedes seguir, Joaquín? Y esto porque Jesús lo quiso así, ¿no? Es la voluntad de Dios. Dios no quiso pensar a la iglesia, a su pueblo especialmente, a las mujeres sin María. Ella va con nosotros como madre, maestra, modelo, intercesora. No solo una cosa, no es solo modelo, es madre. Madre que enseña, madre que también encarna virtudes, madre que, porque está en el cielo con Jesús y tiene una misión en su estado glorioso, puede interceder junto a Jesús por nosotros. Nuestra reflexión va a hacerse en 4 pasos. Un primer particularmente bíblico, que nos hace ver cómo María camina con Jesús y sus discípulos. Un segundo que nos muestra cómo María continúa caminando con la iglesia, el pueblo de Dios, peregrino en la historia. El tercer paso, vamos a rescatar el hecho de que María recorre este camino como mujer laica. Y el cuarto paso, que sirve como conclusión de los pasos anteriores, invita a las mujeres a contribuir en la realización de una iglesia sinodal mariana. ¿Seguimos? Primer paso, próximo slide. María camina con Jesús y los discípulos. En esta introducción bíblica, de hecho, toda mariología debe comenzar con el dato escriturístico. Queremos constatar 2 tesis. Próximo slide. Primero, que María caminó siempre junto, sinodalmente, a Jesús y a los discípulos. O sea, María es una mujer sinodal, porque siempre hizo camino junto. Nunca estuvo sola. Y en segundo lugar, que lo hizo en su condición de mujer. Vamos a comenzar por el segundo paso. El primer texto de la Sagrada Escritura que hace alusión a María es Gálatas 4:4, 4 y 5. En realidad, usted me va a decir, ¿pero por qué el primero? Porque, bueno, el primer texto del Nuevo Testamento, ¿no? Que habla directamente de María, ahí por el año 50 después de Cristo, o sea, antes de los Evangelios, es este texto de Gálatas. Allí María viene presentada justamente y solamente como mujer. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es la primera expresión que se refiere a María. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aún no se menciona su nombre, mas ella aparece como el signo de la pertenencia de Jesús a la raza humana. Jesús es humano porque nació de mujer. Y también Jesús es del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, porque fue nacido bajo la ley. Ella entonces es también la colaboradora de Dios en la adopción que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros como sus hijos adoptivos. María es la mujer de quien nació el Salvador y tiene entonces una misión salvífica de colaboración. Coopera con Dios. De hecho, ya en el Génesis se había indicado proféticamente que la salvación dependería de la cooperación de una mujer. Este es el texto de de Génesis 3:15, que es conocido también como protoevangelio. Allí dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza, o ella te herirá la cabeza, depende de que un problema de traducción, y tú la herirás en el calcañar. Independiente del problema de traducción, que no viene aquí al caso, los santos padres constantemente dieron en este texto una referencia a la simiente, o sea, a la descendencia de la mujer, de quien nacerá o nacería el que aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, Jesús. Por eso protoevangelio, es la primera buena noticia de que habría una salvación. A posteriori sabemos que esa mujer es María, la nueva Eva.
Jesús nacido de mujer. O sea, es absolutamente fundamental para la salvación que Jesús haya nacido de mujer, ¿no? La mujer, María, que fue llamada a colaborar, Dios quiso la colaboración, quiso que la mujer caminara junto del proceso de salvación desde el inicio. Toda una línea de la teología, de la mariología, que ve a María como esposa de Jesús, es en el sentido justamente de ver que ella es la que camina junto, como una esposa con el esposo. Acá hay una dimensión esposalicia de María que hay que ser respetada. O sea, ella camina junto, no voy a entrar en ese detalle ahora, pero ella es la mujer sinodal desde el primer texto bíblico que hace referencia a ella. No camina, además, no, volvamos solo un minuto. La misión de María también en su vida y ahora asunto al cielo es cooperar con Jesús y su iglesia en la obra de salvación. Y no camina solo, no solo en estos textos, sería muy extenso y fuera de lugar hacer aquí una exégesis detallada de todos los textos del Nuevo Testamento que se refieren a María. Pero observemos simplemente que, salvo en el texto de la Anunciación, en todos los otros ella nunca aparece sola. De hecho, ya en Mateo, cuando aparece siempre con referencia a José y a Jesús. Después, cuando aparece en la vida pública de Jesús, es parte del grupo familiar de Jesús. Acá está tu madre, tus hermanos, están afuera deseando hablar contigo. Y también cuando aparece en la cruz, sabemos que aparece junto con Jesús y Juan. Ahora sí podemos cambiar. Yo quisiera hablar de 3 textos paradigmáticos que muestran el rol sinodal de María junto a Jesús y a sus discípulos. Porque no puedo hablar de todos, hablo especialmente de estas 3 cosas. Inspirados en el tema podemos pasar el slide, la capacidad de escucha de María. Después hablaremos de Caná y del cenáculo. En el Evangelio, María aparece como la mujer que escucha y acoge la palabra de Dios. Eso es muy evidente, ¿no? Lucas destaca especialmente esta característica de María. Lucas 2, en los versículos 19, delante de la visita de los pastores en Belén, y en el versículo 51, con relación a la pérdida y al hallazgo de Jesús en el templo, aplica a María el verbo diafere, que significa guardar de forma prolongada, confrontar, que indica una actitud contemplativa y reflexiva de María, que ante los hechos, que seguramente ella no entendía, buscaba hacer un verdadero discernimiento espiritual. Ella conservaba los acontecimientos, los meditaba en su corazón. Y sabemos que el corazón acá tiene el sentido de la memoria, del afecto. Guardaba realmente en lo más íntimo suyo. Tiene en consideración los hechos de la vida y busca discernirlos. Así también debemos hacer como iglesia, como mujeres, como hombres de fe. En su peregrinación de fe, María es así modelo de una iglesia sinodal que debe escuchar la voz de Dios. De ahí el título de este seminario, Escucha y cuidado de la realidad. Así son las mujeres, que así también es María. Y ella entonces los puede ayudar a vivir eso. Es la oyente dócil de la palabra. Aunque no entienda los caminos de Dios, es capaz siempre de decir, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, su fiat, como nos recordaron al inicio con la oración de este día. Segundo texto bíblico que no podía dejar de mencionar es María en las bodas de Caná. En ese conocido texto, el aspecto más evidente, y pido que pasen la diapositiva, es obviamente la intercesión de María. Eso lo vemos inmediatamente a favor de los novios, adelantando la hora de Jesús. Aquí se cumple plenamente el título de este seminario. María es la mujer atenta que escucha y cuida de la realidad, en este caso de los novios, de sus necesidades, pues ella camina junto a los hombres y mujeres en sus diferentes realidades y necesidades. De hecho, muy claro este rol de María. Aparece con una sensibilidad femenina especial que se da cuenta de las cosas y actúa. No se queda solamente en comentar con los otros lo que está pasando, sino que hace lo que está en su mano. Pero hay otro aspecto de ese texto que normalmente es menos percibido. María camina con Jesús y sus discípulos, ayudando a despertar la fe
de los discípulos en Jesús. Acá yo quisiera llamar la atención sobre la estructura del Evangelio de Juan. Los que conocen mejor saben que Juan tiene 7 signos que revelan la identidad de Jesús. Y el primer de ellos es Caná. El último de ellos, el 7º, es la cruz. Y en los dos está María, en el primero y en el último signo. Pero quedemos en el primer signo. Juan está revelando la identidad de Jesús. Y el texto comienza diciendo que en la boda en Caná de Galilea estaba la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. En la iglesia sinodal, observen, María precede, anticipa, va adelante en el camino de la iglesia y abre camino a Jesús y a sus discípulos. Es interesante, en el primer signo, María precede. Sin embargo, después que ella indica Jesús a los demás, le presenta las necesidades de la gente e indica a los sirvientes que hagan lo que Él les diga, se retira y deja que Jesús domine la cena, pues Él es el protagonista de la salvación. De hecho, es interesante observar cómo termina la perícopa bíblica. Este principio, versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. O sea, ¿cuál es el fruto? Ese slide próximo, en la próxima diapo. Se puede constatar entonces que el resultado principal no es el vino abundante, sino la fe de los discípulos. La misión de María fue sobre todo ayudar a que los discípulos creyeran en Él. Ella ya lo creía, obviamente. Pero observen también otra cosa. Acá se da la inversión del orden de los caminantes. En el versículo siguiente dice así: después de eso, bajó a Cafarnaúm, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Versículo 12, no está ahí, pero lo pueden leer en su Biblia. O sea, al final de la perícopa, quien viene adelante es Jesús y después viene su madre, sus hermanos y sus discípulos. Siempre en un camino que están haciendo juntos. Eso es interesante observar, justamente ahí está la dimensión sinodal. Al inicio de ese camino, en la hora inicial de Jesús, aparece María y los discípulos. Y en la hora final, esa es otra observación en la cruz, permanece María y el discípulo amado, símbolo de la comunidad que bajo el cuidado de María permanecerá fiel hasta el fin de los tiempos. Podemos seguir a la próxima diapo. El tercer texto que quisiera llamar la atención es María en el cenáculo. Una vez más, la dimensión sinodal. La presencia de María junto a los apóstoles, a las mujeres y a los hermanos de Jesús en el cenáculo y probablemente también Pentecostés, porque en Hechos, en el capítulo 2, dice que estaban en el mismo lugar, probablemente estaban en el mismo lugar entonces donde fue el cenáculo, capítulo 1, estaba en el capítulo 2 donde aconteció Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, las lenguas de fuego, como nos recordamos bien. Los padres de la iglesia no dudaron en indicar el valor de esta presencia para la unidad de los apóstoles, que estaban muertos de miedo en ese momento, y la impetración del Espíritu Santo, porque María era la llena del Espíritu. Nadie mejor que ella para implorar para la iglesia naciente este Espíritu. María está allí, humilde, cercana, como mujer y madre de esta iglesia que nace. María enseña a la iglesia naciente a encontrar la voluntad de Dios, salir en misión, desde la oración, el discernimiento, la gracia del Espíritu Santo, que ella implora para todos allí. No se aísla sola, sin relacionarse con nadie o solo con Dios. Se nos presenta unida a los demás apóstoles, perseverando unánimes, la palabra unánime, una sola alma en oración con toda la iglesia naciente. Allí está, como siempre fue, humilde, cercana, como mujer y madre, acompañando a la iglesia desde su experiencia de Dios. Próximo diapo. En su principal encíclica mariana, Juan Pablo II, que definió su lema como totus tuus, y ese totus tuus sabemos que es totus tuus María, dice así en su encíclica mariana principal, en Redemptoris Mater. Después de los acontecimientos de la resurrección y la ascensión, María, entrando con los apóstoles en el cenáculo a la espera de Pentecostés, estaba presente como la madre del Señor glorificado. Era no solo la que avanzó en la peregrinación de la fe, guardó fielmente su unión con el Hijo,
hasta la cruz, sino también la esclava del Señor, entregada por su Hijo como madre de la iglesia naciente. He aquí a tu madre. Así empezó a formarse una relación especial entre esta madre y la iglesia, que Pablo VI proclamó como madre de la iglesia muy adecuadamente, porque esa es la experiencia bimilenar de la iglesia. En ese sentido, la próxima diapo vamos a ver un texto del Papa Francisco también, que en Evangelii Gaudium no duda en decir: con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. O sea, María está totalmente unida, ¿no? Ahí la vemos en la celebración de ayer, y en una procesión la más grande del mundo, que está en la segunda foto, son 2 millones de personas, seguramente las más grandes procesiones del mundo, que van detrás de María de Nazaret en Belén de Pará. Y la primera foto es de la celebración de ayer en San Pedro. Bueno, el Papa con esa frase, en medio del pueblo siempre está María, nos introduce en el segundo punto de mi exposición. Próxima diapo. La afirmación entonces nos dice que María, siempre que queremos buscar a María, la vamos a encontrar en el medio del pueblo. Cuántas experiencias tenemos de procesiones, cuán claro cuando vamos a los santuarios marianos que María camina con el pueblo de Dios. Próximo diapo. Ya en la primera congregación que presidió como provincial de los jesuitas, el padre Jorge Bergoglio desveló su perspectiva de acceso a María y a las verdades teológicas en general. Él decía: el magisterio te enseñará quién es María, pero nuestro pueblo fiel te enseñará cómo se la quiere a María. Es el pueblo fiel que sabe lo que significa caminar con María en la iglesia. Y también en el momento de hacer la reflexión del sínodo, tenemos que escuchar a ese pueblo que tiene esta infabilitas in credendo, como el Papa insiste, que tiene ese sensus fidei, y es parte de ese sensus fidei mirar a María. Especialmente las mujeres se sienten inmediatamente identificadas con María. Eso es parte del sensus fidei. La María de Bergoglio y la María de la iglesia es la María del pueblo, es la María que se encuentra siempre en el pueblo. Y ahí sabemos de yo en parte de mi estudio de Mariología, de mi doctorado, fue justamente mostrar cómo el mismo Papa aprendió del pueblo cómo amar a María. Tiene una base en su familia, una base italiana de piedad popular mariana, pero lo que realmente terminó de convertir su corazón a María y que hace con que él toque la imagen de María como hizo ayer, que la bese, que tenga esta alma de pueblo en el momento de relacionarse con ella, es justamente el pueblo de Dios, la piedad popular fue quien lo convirtió a eso. De hecho, él lo dejó registrado en Evangelii Gaudium. María es el regalo de Jesús a su pueblo, el último regalo, el último don mesiánico. Antes de que en la cruz dijera, todo está consumado, versículo 28 del capítulo 19, en el versículo anterior, en el versículo 27, dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. O sea, ahí todo estaba consumado. Su último don, su último regalo es su madre. Es una madre entonces para todos los pueblos, dice Evangelii Gaudium. Y en las expresiones de la piedad popular mariana nos ayudan a ver esta presencia. Podemos seguir en la próxima diapo. ¿Quién busca? O sea, las consecuencias, entonces, ¿qué importancia tiene todo eso para nuestro tema? Comprender el lugar de María y el lugar de María es en el pueblo, que su misión de vida es para el pueblo y que su vida no se entiende fuera del pueblo, tiene consecuencias para el lugar de la mujer en el pueblo. Por eso estamos hablando de eso, ¿no? Aquí se refiere al pueblo en general, donde cada mujer está inserida. El pueblo brasileño, el pueblo ucraniano, el pueblo ruso, el pueblo de Dios, o sea, todos los pueblos de la tierra y también el pueblo de Dios que camina hacia la patria celeste. O sea, acá se refiere tanto a los pueblos en general como a los pueblos de Dios. En todo eso, María es ícono para las mujeres. El lugar de ellas es en el pueblo, son parte esencial del pueblo.
y deben ser vistas como miembros activos del pueblo. María amó a Jesús con corazón de pueblo, como se lee en el Magnífica, dijo el Papa. Así también el corazón de las mujeres es un corazón de pueblo. Un pueblo nace siempre de una madre, siempre de una mujer. Es la mujer que da la vida a un pueblo. Ella es sensible a la realidad de los suyos, en la familia, en la comunidad, en la sociedad, como ustedes ya lo vieron. La contribución de las mujeres para la vida de los pueblos, acuérdense que la teología que está por detrás del Papa es una teología del pueblo, y en particular del pueblo de Dios. La contribución de las mujeres es tan fundamental como fue la colaboración de María en la obra de salvación. No se puede entender sin eso. Los pueblos en general tienen una referencia fuerte a la mujer como dadora de vida, de cuidado, de atención, de transmisión de valores humanos y religiosos. Lo mismo se da en el pueblo de Dios, donde la presencia de la mujer es no solo mayoritaria, porque de hecho es así, sino cualitativamente irreemplazable, en complementariedad y reciprocidad, obviamente, con la presencia del varón. Además, sin la mujer no se entiende la Iglesia, que es mujer, es madre, como el Papa tantas veces ha repetido, y hoy también Padre Alberto al inicio lo recordó. La mujer, ícono de María, transmite a la Iglesia las características propiamente femeninas, que son esenciales a la Iglesia: misericordia, ternura, compasión, cuidado, escucha, acogimiento, resiliencia, entre tantas otras. ¿Podemos seguir? El tercer paso que queremos dar es que María camina como mujer laica. Quizás una reflexión poco común que se haga en la Iglesia, pero bueno, en Brasil, en el año del laicato, hace 2 años en 2019 tuvimos un año dedicado al laicato, y ahí hicimos esta reflexión también en el Congreso Mariológico de Aparecida. Y me hago referencia a la reflexión que hice en aquella ocasión, y que también está publicada en un libro, Una laica llamada María, está en portugués. Podemos dar el próximo paso. El libro es una colecta de todas las charlas del Congreso, no solamente lo que hice yo, pero también allí está esta colaboración, esta contribución. En el pueblo de Dios, las mujeres se posicionan como fieles laicas, como lo fue María. Eso no disminuye en nada su valor, lugar y misión en medio de ese pueblo. Como Francisco recuerda siempre, María era más que los apóstoles. Tuvo un papel más importante que ellos en la historia de salvación, sin para eso necesitar ser un ministro ordenado. Así también las mujeres no deben sentirse menos por no ser ministros ordenados. Su rol y misión en la Iglesia es de otro orden, insiste el Papa. Se da desde su ser plenamente fiel laico como María. Las mujeres son fieles cristianas laicas por la fuerza del Espíritu Santo recibido en el bautismo, el mismo Espíritu que María recibió en la Anunciación y que intercedió para los apóstoles en el cenáculo. Papa Francisco, próxima diapo, destaca la íntima relación con la Madre de Jesús y la identidad laical. Delante del movimiento de los focolares, realidad laical cuyo nombre oficial es Obra de María y que siempre tiene una mujer a la cabeza, acá tenemos la anterior y la actual, Papa dijo: el santuario dedicado a María, en Lupiano, es una invitación a seguir la escuela de María para aprender a conocer a Jesús. Y no olvidéis que María era laica, era una laica, la primera discípula de Jesús, su madre era laica. Hay una gran inspiración aquí. Francisco invita enseguida a tomar a esa laica primera discípula del Señor como modelo de cómo caminar en la vida, cómo enfrentar la vida laical cotidiana, concreta, llena de dificultades y conflictos en el confronto con el mundo, como aconteció en aquel episodio tan familiar y tan laical como fue las bodas de Caná. Próxima diapo. El Papa sigue reflexionando y dice: ese es un hermoso ejercicio que podemos hacer, porque ella, María, es la mujer de la fidelidad, la mujer de la creatividad, la mujer del valor, de la parresía, la audacia, la mujer de la paciencia, la mujer que soporta todas las cosas. Mirad siempre esto, esta laica, primera discípula de Jesús, cómo reaccionó en todos los episodios conflictivos de la vida de su hijo. Os ayudará mucho, lo dice a todas las mujeres y lo dice a todos los laicos, lo dice a todos los cristianos, pero especialmente María vive todo eso desde su condición
de mujer y de laica. Próxima diapo. María es laica porque es pueblo. En el apartado anterior dijimos que María se encuentra en el pueblo. El Papa siempre recuerda, todos nosotros somos bautizados laicos. Después se da alguna diferenciación con el ministerio ordenado, pero de base todos somos laicos, porque somos pueblo. Y la raíz de la palabra justamente, laos, viene de ahí, ¿no? Pueblo, laico, ¿no? Laos es pueblo. María es miembro de la iglesia, parte integrante del pueblo, y además ella personifica el pueblo de Dios en la historia de salvación. De hecho, es por la boca de María que el pueblo de Dios da su sí al plan de Dios de salvación. O sea, la humanidad está representada, personificada en María. El pueblo de Israel está personificado en María. Eso es muy fácil de explicar bíblicamente, pero en realidad no es necesario porque creo que lo entienden inmediatamente. María es el eslabón entre el pueblo de la antigua y el pueblo de la nueva alianza. Y ella es mujer laica en el pueblo de Israel porque ella no pertenecía a la estirpe necesariamente de los levitas, o sea, ahí hay discusiones, pero no, la Biblia no enfatiza eso. Si era de la dinastía davídica, su marido José, pero María no era de la tribu de los levitas necesariamente. Pero independiente de eso, en el Nuevo Testamento, con toda la razón, también María es una mujer laica del pueblo e iglesia de Jesucristo. Camina con el pueblo porque es pueblo. Es importante entonces reflexionar sobre su condición de pueblo. Ella comparte lo que Francisco llama en Evangelii Gaudium el gusto espiritual de ser pueblo. Por eso el Papa afirma, como ya mencioné, que María es más importante que los apóstoles, más importante que la jerarquía de la Iglesia, aunque no tenga funciones sacerdotales. Próxima diapo, el Papa lo explica en Evangelii Gaudium, pueden leer después con calma el número 104, la configuración del sacerdote con Cristo, cabeza, no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. En la Iglesia, las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. De hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. El problema acá no es una distribución de funciones, el problema es que los que tienen funciones, nosotros muchas veces la función ministerial, lo ejercitamos con clericalismo. Este es el problema, con la actitud equivocada, no la del servicio, ¿no? Bueno, podemos seguir en la próxima. El sacerdocio de María y de las mujeres es el sacerdocio común de los fieles, Lumen Gentium 10 a 12, basada en el bautismo. En el reino de Dios es mayor quien sirve más, no quien es ministro ordenado. La grandeza de María y con ella de todas las mujeres está relacionada al hecho de ser parte de un pueblo sacerdotal, 1 Pedro 2, 4 a 10, de un pueblo, laos, elegido y consagrado por Dios, diferente de las otras naciones. La diferencia entre laos y getén. Getén son las gentes, son los otros pueblos. María es laos. Los bautizados son laos, son pueblo. Los fundamentos bíblicos de estas afirmaciones son elocuentes y sería muy largo explicarlos acá. Quisiera destacar solamente una referencia bíblica que a lo mejor a veces nos pasa desapercibido. El paralelismo exegético de las dos anunciaciones descritas en Lucas 1. Si lo leemos con calma, y acá hay una intencionalidad teológica cuando Lucas escribe su evangelio, hay un esquema teológico simétrico en los capítulos 1 y 2. Primero, hay un anuncio de dos nacimientos, el anuncio de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús, o sea, el anuncio a Zacarías y el anuncio a María. Y al final viene un episodio complementar que es el de la visita de María a Isabel. Después hay un segundo díptico, son los dos nacimientos de Juan y después el nacimiento de Jesús. Y un episodio complementar que es la presencia de Jesús en el templo. Vamos a concentrarse solamente en el anuncio de los dos nacimientos. Próxima diapo. Para ilustrar, basta concentrarnos en eso. El anuncio del nacimiento de Juan Bautista se da en la ciudad santa, en el templo de Jerusalén, en un lugar
en su lugar más sagrado, el Santo de los Santos, a un varón anciano, sacerdote en pleno ejercicio de su función sacerdotal en el momento culminante del culto judío. Ya el anuncio del nacimiento de Jesús se da en una sencilla casa de familia, en una ciudad periférica, Nazaret, en una región periférica, Galilea, a una joven mujer del pueblo, prometida en matrimonio durante sus actividades cotidianas, en el ambiente de la vida diaria. El contraste es evidente y no es, digamos, sin intención, es intencional. Las reacciones también son diferentes. Ambos cuestionan, pero el sacerdote no cree, ¿no? La música de Cristóbal Fons que hemos escuchado, María pregunta el cómo, pero no el por qué, ¿no? María cree, ¿no? Pero el sacerdote no cree en las palabras del ángel Zacarías, se cierra y queda mudo. La mujer laica, en cambio, María, cree, parte apresurada a servir, saluda y canta su Magnificat. La pregunta de la mujer es una petición consciente de aclaración, la del sacerdote es una expresión de desconfianza y descrédito. De esa forma Dios rompe los parámetros clásicos establecidos. Por contraste, se revela, Lucas va perfilando mejor la identidad de aquel que va a nacer y consecuentemente la identidad de su madre. María aparece así como laica, mujer del pueblo, no como sacerdotisa. No ocupa el espacio sagrado, sino que Dios la encuentra en medio de la profanidad de la vida ordinaria en el mundo, santificándolo con su presencia. María surge así como paradigma del fiel laico y una espiritualidad laical, o aún más claramente como paradigma del protagonismo laical femenino. Próxima diapo. Ella es ejemplo preclaro de una vida laical en medio del mundo. Dice un autor que yo quise citar. No caracterizan a la Virgen María los milagros ni las cosas extraordinarias visibles en su vida. Lo más grande se realiza en ella en medio de la sencillez y simplicidad del cotidiano, de los quehaceres de dueña de casa, como mujer del pueblo. Ella no practica la huida del mundo, sino se santifica en medio del mundo. Próximo diapo. Algunos teólogos nos dicen justamente que es importante reflexionar en el carácter laical de la mujer, su condición de pueblo y verlo en relación con María como estamos haciendo acá, lo dice Joaquín Allende. Más allá, obviamente, de su carácter de modelo, que es necesario, María es modelo, pero no podemos decir que el ser modelo sea un imperativo categórico del tipo tú debes ser como María, eso sería un peso muy grande para las mujeres, porque cada mujer es original y vive su ser femenino y su ser mariano de forma muy original. Sin embargo, María puede inspirar y ayudar desde que se parta de una relación personal con ella. Por eso es importante cultivar la piedad mariana. Ese es mi tema de estudio. O sea, la importancia de que no desconfiemos del amor a veces casi muy grande, casi excesivo diríamos algunos, que el pueblo y que las mujeres tienen por María. Solo a partir del amor es que se puede llegar a imitarla, porque si no es un imperativo categórico, tiene que ser como esta, pero si no tengo ninguna relación con esta. No, el padre Kentenich, fundador de Schoenstatt, decía, el amor a María fundamenta la imitación de sus virtudes, pero la imitación sigue al amor y no al revés, ¿no? Amor, confianza, además en su intercesión, porque María intercede por cada uno de nosotros y por lo tanto intercede por cada mujer para que pueda ser más semejante a ella y más semejante así a su Hijo Jesús. ¿Seguimos? Se me está terminando el tiempo. En el diccionario de Mariología se encuentra la reflexión del padre Masciarelli, que dice que hay 3 aperturas de la Mariología en dirección al tema laical. La condición, en primer lugar, se trata de la condición y función laicales de María en el plan de la salvación. Esa reflexión va en la línea del recién mencionado paralelismo de las 2 anunciaciones, destacando, digamos así, la profaneidad, la secularidad, la laicidad, siempre en un buen sentido de la palabra, en la que se desarrolla el misterio de María. El autor, después de analizar otros textos bíblicos, concluye que tanto la profecía del misterio de Jesús, la anunciación, como la realización del misterio de Jesús, la encarnación,
o el reconocimiento del misterio de Jesús, la presentación en el templo, se realizan no por la vía sacerdotal. María no ofrece a Jesús en el templo como una sacerdotisa, lo ofrece como todas las mujeres, todos los hombres laicos de su tiempo, ¿no? Por la vía laical, entonces, por la vía mariana podríamos llamar. En segundo lugar, existe una relación entre el misterio de María y la realidad laico-seglar, lo que se puede percibir, por ejemplo, en la Inmaculada, que es la síntesis de todas las repeticiones existenciales, de las peticiones existenciales nacidas del corazón de los hombres. O sea, María es la realización de lo que el hombre quiere ser, de lo que la mujer quiere ser. María Inmaculada es la realización de lo más propio, ¿no? del ser humano como ser humano, justamente en su ser laical, no en su ser sobrenatural solamente. Y por lo tanto también ejemplo de la perfección a la cual está llamado este ser humano en su ser asunto al cielo, pero es siempre como ser humano, como ser laico, y no desde una visión, digamos, sacral o sacramental, o desde la sacralidad, es siempre desde la humanidad, desde la normalidad, la cotidianidad. En tercer lugar, bueno, los invito a leer el texto del Diccionario de Mariología sobre ese tema. En tercer lugar, justamente lo que ya dije, el carácter tipológico y intercesor de María respecto a los laicos, y ella es modelo, es tipos. También podríamos hablar de que ella es ejemplo para los laicos en la vivencia del triple oficio sacerdotal, profético y regio. El tríplice oficio, o tríplice munera, pero como laicos, desde su ser, digamos así, bautizados. Solo por el bautismo ya somos sacerdotes, profetas y reyes. Y así también lo fue María. Y por último, también hay una dimensión mariana en el protagonismo laical propio de la piedad popular. O sea, el Papa Francisco insiste que el ambiente de la piedad popular es donde justamente los laicos lograron estar distantes de la influencia del clero muchas veces y pudieron desarrollar todo su protagonismo laical. Y como la mayoría de estas son mujeres, ahí también hay un protagonismo laical mariano, a la que las mujeres están llamadas. Bueno, paso al último punto de la exposición. Mujeres, una especie de conclusión, mujeres por una iglesia sinodal mariana. Y hemos visto que María camina con Jesús y sus discípulos, hace sínodos. Camina en la iglesia naciente, en la iglesia de hoy. Camina con el pueblo de Dios. Camina como mujer laica. Es la peregrina en la fe como todos nosotros y hace camino como mujer. De esa forma es madre, modelo e intercesora para todo el pueblo de Dios y en particular para las mujeres. María, madre de la iglesia, además de modelo y paradigma de la humanidad, es artífice de comunión, dice el documento de Aparecida. Ella es colaboradora de Dios en la escucha, en el servicio, en el cuidado. Caminar juntos, este es el sentido máximo de la sinodalidad y María hace eso, hace comunión, hace camino junto con los demás. María es para nosotros la educadora de la fe, para asemejarnos cada vez más a Jesús. Y como madre, enseña a sus hijos e hijas, ¿no? Enseña a hacer un camino junto a Jesús y a su pueblo. Esa es una contribución de la mujer para la sinodalidad de la iglesia. Por eso ella es ícono de esta contribución. Próximo slide. Ese es un asunto de gran interés para el Papa, pero siempre evita las... me salté. Las mujeres que vienen a María viven y caminan con ella, se reflejan en ella, logran dar una contribución más efectiva entonces a la sinodalidad. Una iglesia sinodal necesita de la marianidad de las mujeres con su aporte propio, en complementariedad y reciprocidad con el aporte del varón. Entonces es importante, podemos ver el próximo diapo. Este es un asunto de gran interés para el Papa. Pero siempre evita las ideologías o un cierto feminismo desorientado, como él llama. Por eso es bonito que ese grupo, ¿no?, de mujeres de la academia busque un nuevo feminismo. Sin María y una correcta comprensión de la mujer,
Sin la maternidad de ambas, toda la iglesia está comprometida y carece de maternidad. Y eso me dijo Papa Francisco en la entrevista que ya fue mencionada al inicio. Sin la madre, la iglesia cae. Sin la maternidad de María, sin la maternidad de cada mujer, sea la maternidad biológica o espiritual, la iglesia cae. No hay iglesia. Y por eso es tan bonito que las mujeres puedan mirar a María y educar a partir de esta mirada. Próximo. Estimular y salvar la femineidad mariana de las mujeres es una misión que este grupo de mujeres de la Academia de Líderes Católicos ciertamente está asumiendo. La fuerza de lo femenino, asumido por la feminidad de María, es crucial para ayudar a salvar a la humanidad. La comprensión de la mujer no debe reducirse a su maternidad, obviamente, pero la fecundidad y la realización de la mujer pasa por el ejercicio de la maternidad físico-espiritual. Es por eso que Francisco tantas veces ha dicho a las religiosas, una religiosa es una madre, no una anciana solterona, ¿no? Lo dice tantas veces. ¿Por qué? Porque acá se trata de ser fecundas, de generar vida, como explicaba muy bien el padre Alberto también en el inicio. El espacio para las mujeres en la iglesia no se asocia principalmente, y eso Francisco insiste mucho, con posiciones o funciones, sino con una actitud femenina y mariana que es cada vez más necesaria. Y es esa actitud a la que las mujeres están llamadas a realizar. Podemos ver la próxima diapo. El cuidado de la vida, la cercanía a la vida concreta, una sensibilidad especial para el cuidado y la protección de la vida, es lo que se espera de las mujeres, como lo hizo María en Belén. Como María al pie de la cruz, la mujer tiene una capacidad de resiliencia, especialmente que solamente una madre tiene. Y eso no deja de sorprender. La mujer congrega, une a los hijos, crea hogar, como María en el cenáculo. La consagración de ayer el Papa la explicó así en su homilía. Decía, bueno, María es mujer, es madre de los rusos y de los ucranianos, así que es cuando los hijos se pelean y corren a la madre para pedir ayuda. Su función es fundamental para una iglesia que quiere ser familia, pueblo que camina unido. Para el Papa Francisco, esa actitud mariana es llena de ternura, pero una ternura que es profética y es fuerte. Una ternura que es capaz de la femenina revolución de la ternura. Este es un aporte necesario para el camino sinodal de la iglesia. Próximo. Las mujeres pueden ayudar a que la iglesia sinodal soñada por Francisco sea una iglesia con actitudes marianas. El Papa bendice a una mujer en su ser madre, porque sabe que la iglesia necesita de madres, de actitudes femeninas y maternales, que el Evangelio aplica, todas las actitudes que el Evangelio aplica a María son las actitudes marianas que las mujeres están llamadas a encarnar, la escucha, el cuidado de la vida, etc. Una iglesia misericordiosa, acogedora, una madre de corazón abierto, y las mujeres son fundamentales para imprimir esta marca. Es lo que Baltasar llama la autoridad mariana de amor típica de las mujeres. Seguimos. Falta poco, ya estoy terminando. El vínculo filial maduro es fundamental para que la vida del hombre y de la mujer pueda crecer, ¿no? Y lo es también para el camino sinodal de la iglesia. Y uno aprende a ser hijo con María. María nos ayuda a ser hijos e hijas de Dios. Y Juan Pablo II dice, Dios ha confiado a las mujeres lo humano, la persona y el amor. Las mujeres nos ayudan a saber lo que es ser hijo, y por lo tanto las mujeres nos llevan más fácilmente a Dios. Y por eso ellas son las que cuidan de lo humano, cuidan de la persona y del amor. Eso el Papa lo dice en Mulieris Dignitatem. La identidad de la mujer está marcada por esa capacidad de amar hasta el extremo. Esa maternidad es capaz de soportar una particular fatiga del corazón, capaz de sufrir todo por su hijo. Esa es una actitud femenina, dice el Papa, y eso es la actitud que es capaz de amar hasta el extremo. ¿Concluyo? Próximo. Cuando consideramos nuestras propias fuerzas, toda esperanza y confianza flaquean. Madre, a ti extendemos las manos e imploramos abundantes dones de tu amor. Es lo que queremos hacer
en el próximo diapo, una oración. Está en el documento de la Comisión Teológica Internacional. Ellos dicen: María, Madre de Dios y de la Iglesia, acompañe la peregrinación sinodal del pueblo de Dios, indicando la meta y enseñando el estilo hermoso, tierno y fuerte de esta nueva etapa de la evangelización. El último diapo, una oración que está en el texto del Vademecum en preparación al próximo sínodo. Los invito a que recemos juntos. Que la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, interceda por nosotros, mientras recorremos juntos el camino que Dios nos propone. Que como en el cenáculo de Pentecostés, sus cuidados maternos y su intercesión nos acompañen en la construcción de nuestra comunión recíproca y en la realización de nuestra misión en el mundo. Con ella decimos juntos, como pueblo de Dios, que se cumpla en mí lo que has dicho.